¿Alguna vez ha tenido la persistente sensación de que el mundo que lo rodea no funciona como debería, pero no puede explicar por qué? Esa inquietud profunda, como si algo esencial faltara en la existencia humana, como si estuviéramos atrapados en estructuras diseñadas para mantenernos en un sueño espiritual permanente. Los antiguos gnósticos identificaron el origen de esta prisión cósmica. No se trata de una figura mitológica cualquiera, sino del artífice de una falsa realidad que confundimos con la verdad. Este ser aparece en diferentes culturas con diferentes nombres, Yahvé en los textos místicos judíos, Brahma en la filosofía hindú o incluso el Dios de este mundo mencionado por Pablo en las escrituras cristianas. Comprender al demiurgo y su relación con la filosofía académica es fundamental para comprender por qué la conciencia humana se siente eternamente limitada, a pesar de todas nuestras supuestas libertades. Este conocimiento se ha ocultado sistemáticamente porque revela cómo nuestros pensamientos, deseos e incluso nuestras aspiraciones espirituales están moldeados por fuerzas que nunca elegimos seguir conscientemente. Cuando reconoces la marca del demiurgo en el mundo que te rodea, todo se transforma. La ilusión se disipa y empiezas a ver la realidad como realmente es. Ahora, permíteme guiarte a través de una de las narrativas de creación más profundas jamás concebidas. Una historia que no solo explica cómo surgió nuestro mundo, sino por qué parece una trampa tan hermosa y seductora. Imagínese los planos más elevados de la conciencia divina, donde existió un ser llamado Sofía, cuyo nombre significa sabiduría. Ella era uno de los eones, emanaciones perfectas de la fuente suprema que los gnósticos llamaban pleroma o plenitud. Cada eón existía en absoluta armonía con su par, creando a través de una comprensión completa y una conexión divina. Pero Sofía, en su infinita curiosidad, quería crear algo grandioso, algo que reflejara la gloria de la fuente primordial. La tragedia cósmica comienza aquí. Ella intentó realizar esta creación sin su compañero divino. Piense en un aprendiz de arquitecto que encuentra planos para una catedral y decide, puedo construirla yo mismo. Conoce algunos principios, ha observado el proceso, pero no tiene el conocimiento completo ni la experiencia necesaria para una obra tan monumental. El resultado del solitario intento de Sofía no fue el reflejo divino que anhelaba. En cambio, surgió algo sin precedentes. Un ser dotado de ambición creativa pero desprovisto de una verdadera comprensión divina. Este era el demiurgo, y desde el momento de su existencia, fue inseguro, incompleto y impulsado por un ego que nunca había existido en los planos superiores. Imagínese un niño al que se le dan herramientas sofisticadas pero no un manual de instrucciones. Ella comienza a construir y, sí, crea algo que funciona, que tiene estructura, sistemas e incluso una complejidad impresionante. Sin embargo, todo está construido sobre cimientos frágiles, faltando ingeniería inversa y elementos cruciales, que solo emergen con una verdadera comprensión. El demiurgo miró a su alrededor y solo vio su propia creación. Como nunca había experimentado el pleroma, creía sinceramente que era el Creador Supremo, el Dios absoluto. Al principio no había maldad, solo ignorancia. Pero esta ignorancia, combinada con su inseguridad innata, se convertiría en el mayor desafío de la humanidad. Incapaz de crear a partir de la verdadera sustancia divina, el demiurgo se convirtió en el primer manipulador e imitador de la historia. Capturó los patrones que podía percibir desde los planos superiores y creó reflejos distorsionados de ellos. Según la visión gnóstica, nuestro mundo material es como una copia de una copia, reconocible pero degradado, que contiene ecos de la belleza divina pero aprisionado en densidad y limitaciones. Los textos de Nag Hammadi, descubiertos en Egipto en 1945, ofrecen detalles sorprendentes sobre este proceso. En el apócrifo de Juan leemos cómo el demiurgo no creó por amor y sabiduría, sino por el deseo de ser adorado y obedecido. Él construye un mundo donde los seres dependen de él, donde lo consideran su fuente en lugar de reconocer su conexión con la verdadera divinidad. Lo más fascinante, desde el punto de vista psicológico, es que el demiurgo, carente de auténtico poder creativo, desarrolló lo que hoy podríamos llamar un patrón alimentario narcisista. Aprendió a sostenerse absorbiendo la energía de sus creaciones, especialmente la intensa energía generada por las emociones humanas como el miedo, la ira, la desesperación e incluso el fervor religioso dirigido a dioses falsos. Esto explica algo profundo sobre la estructura de nuestro mundo. ¿Por qué los sistemas parecen diseñados para generar el máximo estrés, conflicto y agitación emocional? ¿Por qué es tan difícil lograr una paz y una satisfacción genuinas?
incluso cuando nuestras circunstancias externas mejoran. Los gnósticos dirían que es porque el tejido mismo de la realidad material fue creado para cosechar energía emocional, no para nutrir el crecimiento espiritual. Si estas conexiones interfieren con tu percepción, como me sucedió a mí cuando las descubrí por primera vez, querrás explorar más a fondo cómo estos antiguos conocimientos se aplican a la vida moderna. El demiurgo no actuó solo para mantener este sistema. Los textos gnósticos describen entidades llamadas arcontes, pero no los consideres literalmente demonios con tridentes. Estas son fuerzas, patrones y sistemas que sostienen la ilusión de separación de nuestra fuente divina. Son los mecanismos psicológicos y sociales los que nos hacen creer que somos simplemente seres materiales en un universo aleatorio, dependientes de autoridades externas para dar sentido y dirección a nuestras vidas. En realidad, la psicología moderna ofrece herramientas para comprender esta antigua sabiduría. Lo que los gnósticos llamaban influencia arcóntica, podemos reconocerlo como autoridad internalizada, proyección de poder sobre figuras externas, sistemas psicológicos y patrones que nos mantienen buscando validación fuera de nosotros mismos en lugar de reconocer nuestra naturaleza divina inherente. Este mito de la creación aclara algo que filósofos y psicólogos han estado tratando de descifrar durante siglos. ¿Por qué los seres humanos se sienten simultáneamente divinos y aprisionados, poderosos e impotentes, infinitos y limitados? Según la visión gnóstica, es porque somos literalmente chispas divinas atrapadas en un sistema diseñado para hacernos olvidar nuestra verdadera naturaleza. La inseguridad fundamental del demiurgo lo lleva a exigir adoración y obediencia constantes, mientras mantiene a sus súbditos ignorantes de sus orígenes. Es como un gobernante inseguro que se aferra al poder no mediante un liderazgo genuino, sino asegurándose de que la población nunca descubra que ellos también tienen sangre real. Esto no es solo mitología antigua. Es un mapa psicológico y metafísico sofisticado. Cuando comprendes que nuestra realidad fue creada por un ser que confunde control con amor, dominación con creación y adoración con conexión, la perspectiva de todo cambia. Libertad a cambio de una falsa sensación de seguridad, sin darse cuenta de que las mismas estructuras que prometen protegerlos son las mismas que perpetúan el ciclo de control. Cada solución propuesta, ya sea un nuevo sistema político, una tecnología de vigilancia o una doctrina religiosa institucionalizada, refuerza la dependencia del individuo del sistema demiúrgico, al tiempo que profundiza la ilusión de que la salvación viene de afuera. Lo aterrador es que esta dinámica no se limita a gobiernos o instituciones. Se infiltra en todos los aspectos de la vida cotidiana, dando forma incluso a nuestras relaciones más íntimas. ¿Cuántas veces te has encontrado buscando la validación de una pareja, un amigo o un mentor, como si tu propia existencia dependiera de la aprobación de los demás? ¿O cuántas veces has convertido un deseo legítimo, como el amor, la seguridad o la plenitud, en una obsesión que lo consume todo, como si la felicidad fuera un objeto a alcanzar en lugar de un estado natural del ser? Estos patrones no son fallas personales, sino síntomas de un sistema diseñado para mantener fragmentada la conciencia humana. El demiurgo no necesita un ejército de carceleros cuando cada individuo se convierte en su propio guardia, vigilando sus pensamientos, reprimiendo sus instintos y midiendo su valor con métricas externas. Y aquí reside la ironía más cruel: cuanto más intentamos mejorar, más atrapados quedamos. La búsqueda incesante de autodesarrollo, éxito o iluminación espiritual puede convertirse simplemente en otra forma de alimentar el sistema, siempre y cuando se haga bajo la ilusión de que la transformación viene del exterior, ya sea a través de un gurú, una técnica o una filosofía. El verdadero despertar no es un proceso de acumulación, sino de dejar ir. No se trata de agregar más capas a la identidad, sino de reconocer que la identidad misma es una construcción temporal. Una máscara que usa el falso yo para protegerse de la verdad. Ya estás completo, ya eres libre, ya eres divino. El desafío no es lograr algo nuevo, sino recordar lo que siempre ha estado ahí. Los gnósticos llamaban a este proceso anamnesis, el recuerdo de la verdad olvidada. No es cuestión de aprender, sino de recordar. Imagina que eres un príncipe exiliado, criado como un campesino, que de repente encuentra un espejo y reconoce tu propio reflejo como el de un heredero real. El cambio no está en lo que ves, sino en la percepción de quien siempre has sido. El demiurgo, por supuesto, hace todo lo posible para evitar que se encuentre este espejo. Distorsiona el lenguaje, invierte los símbolos y satura la realidad con distracciones tan seductoras que incluso la búsqueda de la verdad se convierte en un producto más para consumir. La espiritualidad se convierte en moda,
la meditación en actuación, la sabiduría en cliché. Todo es cooptado, diluido y revendido como una mercancía más en el mercado de las ilusiones. Pero hay una grieta en este sistema, una grieta en su armadura. El demiurgo no puede destruir la chispa divina dentro de cada ser, solo oscurecerla. Y es precisamente esta chispa, este fragmento indestructible de luz verdadera, la que se convierte en la clave de la liberación. Cuando empiezas a cuestionar, no con una mente condicionada sino con una intuición profunda, sucede algo extraordinario, las inversiones pierden su poder. La guerra ya no es paz, la vigilancia ya no es seguridad y la muerte ya no es una amenaza sino un portal. Lo que alguna vez pareció una prisión resulta ser un escenario, y lo que parecía un tirano resulta ser un reacio aprendiz en el gran juego de la creación. La cuestión, entonces, no es cómo derrotar al demiurgo, después de todo, él es parte de la estructura misma de la realidad material, sino cómo trascender su influencia. No se trata de luchar contra las sombras, sino de volverse hacia la luz que las proyecta. Cada vez que eliges la verdad en lugar de la ilusión, la conexión en lugar del aislamiento, el amor incondicional en lugar del miedo, debilitas el sistema desde dentro. No porque lo ataque, sino porque deja de alimentarlo. Y cuando se despiertan suficientes chispas, el tejido mismo de la ilusión comienza a desmoronarse, como un sueño que pierde su fuerza al amanecer. El camino para salir de la cueva no es lineal. Hay recaídas, momentos de duda, periodos en los que las sombras parecen más reales que nunca. Pero cada paso hacia el recuerdo es un acto de rebelión silenciosa. Cada vez que reconoces la voz del falso yo y eliges no seguirla, en realidad estás recordando quién eres realmente. Y esa, al final, es la única revolución que importa. Las tradiciones han sido sistemáticamente marginadas, perseguidas o cooptadas. Aquellos que se atrevieron a reivindicar experiencias espirituales directas, sin la mediación de sacerdotes o dogmas, representaban una amenaza existencial al control institucional. Cuando un individuo descubre que puede acceder a lo divino por sí mismo, la estructura religiosa pierde su razón de existir. Por lo tanto, los místicos eran frecuentemente etiquetados como herejes, locos o poseídos, mientras sus revelaciones eran distorsionadas o incorporadas de forma diluida al sistema. La estrategia es ingeniosa, en lugar de negar la espiritualidad, el demiurgo la secuestra. No necesita destruir la búsqueda de lo sagrado, solo necesita redirigirla hacia canales que lo alimenten. Las instituciones religiosas no eliminan el anhelo humano de trascendencia, lo domestican, convirtiéndolo en un mecanismo de control. La promesa de salvación es siempre condicional, obedece, paga, sométete y tal vez, solo tal vez, seas recompensado. Pero la recompensa nunca llega realmente, porque el sistema depende precisamente de tu insatisfacción crónica. Es como un juego de mesa donde las reglas cambian cada vez que estás a punto de ganar. Lo que hace que este control sea tan eficaz es su capacidad de disfrazarse de amor. Las religiones no se presentan como sistemas de opresión, sino como portadoras de la verdad absoluta, guardianas de la moralidad, faros de esperanza en un mundo caótico. Explotan el miedo humano a la incertidumbre y ofrecen respuestas preparadas a cambio de una lealtad incondicional. Y cuando alguien se atreve a preguntar, la respuesta es siempre la misma. No entiendes por qué no tienes suficiente fe o Dios obra de maneras misteriosas. Estas frases funcionan como candados psicológicos, impidiendo que la duda se convierta en una investigación genuina. Pero aquí está la paradoja: cuanto más insiste una institución religiosa en su infalibilidad, más traiciona su naturaleza demiúrgica. El verdadero divino no necesita intermediarios, no exige culto obligatorio, no se ofende por las preguntas. Se revela en la quietud del corazón, en la integridad de las acciones, en la valentía de afrontar lo desconocido. Las religiones, por otra parte, prosperan gracias a la dependencia. Necesitan que creas que estás destrozado para vender la cura, que estás perdido para ofrecer el mapa, que estás solo para prometer compañía. Y lo más perverso es que, a menudo, ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo, porque sus líderes también han sido condicionados a creer en la ilusión. La liberación comienza cuando reconoces que la espiritualidad no es un producto para consumir, sino una experiencia para vivir. No es algo que recibes de una autoridad externa, sino algo que descubres dentro de ti mismo. Las instituciones religiosas no son el problema en sí mismas, el problema es la creencia de que son necesarias. Cuando comprendes que lo sagrado no se limita a los templos, dogmas o rituales, sino que impregna cada aliento, cada pensamiento, cada acto de bondad,
el control demiúrgico pierde su poder. Después de todo, ¿cómo puede un sistema basado en la separación dominar a alguien que ya sabe que nunca ha estado separado? Nunca desafíes los intereses de los verdaderos detentadores del poder. Las campañas son espectáculos cuidadosamente coreografiados, donde la ilusión de participación reemplaza la realidad del cambio. Los partidos, independientemente de sus diferencias superficiales, operan dentro del mismo sistema económico e ideológico que mantiene intactas las estructuras de dominación. La política no está hecha para servir al pueblo, sino para gestionar sus expectativas, canalizando la energía colectiva en debates estériles mientras las decisiones verdaderamente importantes se toman en espacios cerrados, lejos de la mirada pública. El sistema judicial, a su vez, no existe para promover la justicia, sino para preservar el orden establecido. Las leyes no están escritas para proteger a los vulnerables, sino para proteger los privilegios de los poderosos. La justicia se convierte en un bien accesible solo para quienes pueden pagarla, mientras que los marginados son perseguidos, condenados y olvidados. Lo que debería ser un mecanismo de equilibrio se convierte en un engranaje más de la máquina demiúrgica, que garantiza que la desigualdad no solo sea tolerada sino institucionalizada. Incluso la ciencia, que debería ser un faro de verdad y progreso, a menudo sirve a propósitos demiúrgicos. Cuando se financia con intereses corporativos, se convierte en una herramienta de manipulación, que produce verdades que benefician las ganancias en lugar del bienestar colectivo. Se distorsiona la investigación, se suprimen los resultados y se reemplaza el conocimiento genuino por narrativas convenientes. The Science That Soul Free Humanity ends up reinforcing its chance, telling people what to think instead of teaching them how to question. La tecnología, que podría ser un instrumento de emancipación, a menudo se utiliza para encarcelar aún más. Las redes sociales, por ejemplo, no se crearon para conectar a las personas, sino para monetizar su atención. Explotan sus instintos más básicos, la necesidad de validación, el miedo a la exclusión, la búsqueda de pertenencia, para mantenerlos atrapados en ciclos de dopamina y ansiedad. Los algoritmos no muestran la realidad, sino versiones distorsionadas de ella, reforzando burbujas de opinión que impiden un diálogo genuino. Mientras tanto, la inteligencia artificial avanza, no para elevar la conciencia humana, sino para automatizar aún más la exploración, reemplazando el trabajo humano con máquinas que no cuestionan, no sueñan y no buscan la libertad. Lo irónico es que todas estas estructuras, educación, finanzas, medios de comunicación, medicina, política, justicia, ciencia y tecnología, no son simplemente sistemas neutrales que se han corrompido. Fueron diseñados, desde el principio, para cumplir una función demiúrgica, mantener a la humanidad distraída, dividida y dependiente. No existen para servir al individuo, sino para extraer de él energía, tiempo y potencial creativo, transformando seres divinos en engranajes de una máquina que no les beneficia. Pero aquí está la clave. Ninguna de estas estructuras tiene poder real sobre aquellos que despiertan a su verdadera naturaleza. El demiurgo no puede controlar quién reconoce su propia divinidad. Solo domina a quienes creen en su ilusión de separación. Cuando comprendes que el miedo, la escasez y la división son solo programas mentales, pierden su poder sobre ti. La libertad no está en destruir sistemas, esa sería simplemente otra forma de alimentarlos con tu energía, sino en trascender su influencia. El despertar no es un acontecimiento dramático, sino un proceso sutil de reconocimiento. Es darte cuenta de que no eres un cuerpo limitado en un mundo hostil, sino una conciencia infinita que se expresa a través de la materia. Es comprender que estructuras que parecen tan sólidas son, en realidad, construcciones mentales, y que la realidad es mucho más maleable de lo que nos hicieron creer. Cuando dejas de buscar respuestas fuera de ti y comienzas a confiar en tu sabiduría interior, el juego demiúrgico pierde su control. La verdadera revolución no es política, ni económica, ni tecnológica. Es una revolución de la conciencia. Es comprender que ya eres libre, que nunca necesitaste permiso para ser quien realmente eres. Los sistemas pueden seguir existiendo, pero ya no pueden definirte. Se convierten en escenas pasajeras de un viaje mucho más amplio, el viaje de recordar quién siempre fuiste. Darse cuenta de que ciertos tipos de contenido no solo informan, sino que alimentan un estado interno de limitación. No se limitan a informar hechos, están cultivando una mentalidad. Y esta mentalidad, a su vez, refuerza la ilusión de que eres pequeño, impotente o dependiente de fuerzas externas para sentirte seguro.
El mismo principio se aplica al entretenimiento. Las películas, las series y la música no son neutrales. Llevan vibraciones, narrativas y arquetipos que dan forma a tu percepción de la realidad. Cuando consumes historias que glorifican los conflictos violentos, la competencia excesiva o la búsqueda de validación externa, en realidad estás entrenando tu mente para aceptar estas dinámicas como normales. El demiurgo no necesita prohibir nada, solo necesita hacerte creer que estas son las únicas opciones disponibles. Pero he aquí el punto crucial, no hay que rechazarlo todo. La libertad no consiste en aislarte del mundo, sino en discernir qué sirve a tu crecimiento y qué te mantiene estancado en patrones repetitivos. Una película puede ser simplemente una película o puede ser un espejo que refleje tus propias creencias inconscientes. Una noticia puede ser un hecho, o puede ser un desencadenante emocional diseñado para mantenerte en un estado de alerta constante. La diferencia radica en tu capacidad de observar sin identificarte. Y es exactamente esta capacidad la que más teme el demiurgo, la presencia consciente. Cuando estás verdaderamente presente, no hay lugar para la manipulación. Los arcontes operan en el pasado, culpa, arrepentimiento, y en el futuro, ansiedad, miedo, pero nunca en el ahora. El momento presente es el único lugar donde se disuelve la ilusión, porque es el único lugar donde está la realidad. Piensa en cómo funciona la publicidad. No vende productos, vende escasez. No eres suficiente, susurra. Pero si compras esto, si te ves así, si vives así, entonces tal vez. Y compras. No el producto, sino la promesa vacía de que algo externo puede cumplir lo que solo se puede encontrar dentro. Lo mismo ocurre con las redes sociales. Cada me gusta, cada comentario, cada pergamino infinito es una microdosis de validación que, en el fondo, no hace más que reforzar la idea de que necesitas aprobación para existir. Pero, ¿qué pasa cuando dejas de buscar esa validación? Cuando te das cuenta de que ya estás completo, que ya tienes todo lo que necesitas dentro de ti. El juego pierde su poder. Las estructuras siguen existiendo, pero ya no tienen control sobre ti. Empiezas a usarlos, en lugar de ser usado por ellos. Esto no significa que debas abandonar el mundo. Significa que puedes navegar a través de él claramente sin perderte. Puedes tener un trabajo, consumir entretenimiento, utilizar la tecnología, pero sin convertirte en esclavo de estas cosas. La clave es mantener la conexión con tu centro, con esa sabiduría interna que no depende de nada externo para existir. Y ahí es donde ocurre la verdadera revolución. No en las calles, no en las urnas, sino dentro de ti. Cuando reconoces que los sistemas de control solo tienen poder porque crees en ellos, algo extraordinario se revela, la libertad siempre ha estado a tu alcance. Solo necesitabas recordar. Rendimiento físico o estatus social. Convierte la búsqueda espiritual en otro producto de consumo, con gurús, retiros costosos y promesas de una rápida iluminación. Incluso la idea de despertar puede distorsionarse, convertirse en una identidad a defender en lugar de una experiencia viva y continua. El peligro no está en las prácticas en sí, sino en la forma en que el demiurgo las secuestra, desviando su esencia. La meditación, por ejemplo, deja de ser una inmersión en la quietud interior y se convierte en un ejercicio de autocrítica. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Por qué no puedo vaciar mi mente? Debo estar fallando. El yoga, que debería ser una danza entre cuerpo y espíritu, se convierte en una competición de flexibilidad o en un ritual de autoflagelación. La espiritualidad, que debería liberar, comienza a aprisionarnos en nuevas formas de dependencia, ya no de sistemas externos, sino de dogmas espirituales, maestros carismáticos o una imagen idealizada de uno mismo. La verdadera gnosis no se encuentra en ningún método, sino en la capacidad de reconocer cuando incluso los métodos se convierten en trampas. No requiere que abandonéis las prácticas, sino que las uséis con discernimiento, como herramientas temporales, no como muletas permanentes. Al demiurgo le encanta cuando transformamos el camino en una estructura más rígida, porque así puede mantenernos estancados en la superficie, sin llegar nunca al meollo de la cuestión, la experiencia directa de lo divino que ya habita en nosotros. Y aquí es precisamente donde radica la estrategia de control más sutil, la idea de que la liberación es algo que debe lograrse en el futuro. Cuando medito durante horas, cuando alcance el siguiente nivel de iluminación, cuando finalmente deje de lado mis traumas, entonces seré libre. Esta narrativa te mantiene en un ciclo interminable de búsqueda,
siempre a un paso del logro. Mientras tanto, el demiurgo sonríe, porque la libertad nunca ha estado muy lejos. Es el acto mismo de darte cuenta de que ya eres libre, aquí y ahora. Pero ¿cómo podemos acceder a esta percepción cuando la mente está condicionada a dudar, a buscar pruebas, a exigir garantías? La respuesta reside en una simple paradoja: dejar de intentarlo. No en el sentido de rendirse, sino en el sentido de abandonar el esfuerzo excesivo. La gnosis no es algo que uno hace que suceda, es lo que surge cuando dejas de resistirte a lo que ya eres. Es como intentar agarrar un puñado de agua: cuanto más aprietas, más se escapa. Pero cuando relajas la mano, el agua simplemente se asienta allí, sin esfuerzo. Esto no significa que debas volverte pasivo. Al contrario, de este estado de presencia surge la acción auténtica, no la agitación. Cuando actúas desde la gnosis, tus elecciones dejan de ser reacciones automáticas al miedo o la carencia y se convierten en expresiones naturales de quien eres realmente. Ya no necesitas esforzarte en ser compasivo, porque la compasión fluye espontáneamente. No necesitas luchar contra las ilusiones del mundo, porque simplemente pierden su poder sobre ti. El demiurgo, por supuesto, no se rendirá fácilmente. Intentará distraerte con nuevas promesas, nuevos miedos, nuevas identidades que adoptar. Es necesario volverse más espiritual, más productivo, más iluminado. Pero la verdadera gnosis no se deja engañar por estas trampas. Ella reconoce que todas las identidades, incluso la de una persona espiritual, son solo máscaras, y que la libertad radica en no necesitar ninguna de ellas. El viaje, entonces, no se trata de llegar a alguna parte, sino de recordar lo que siempre has sabido. No se trata de acumular conocimientos, sino de disolver las capas de olvido que te separan de ti mismo. Y lo más sorprendente es que, cuando finalmente te permites este reencuentro, descubres que nunca estuviste perdido. Solo dormido. Y despertar, al fin y al cabo, no es más que abrir los ojos a lo que siempre ha estado ahí. Semillas, y pronto empezó a cultivar parte de su propia comida. Lo que empezó como un hobby se convirtió en una profunda reconexión con los ciclos naturales. Cada nueva habilidad que desarrollas es un hilo que te separa de la red de dependencia creada para mantenerte rehén de necesidades artificiales. La tecnología, a su vez, requiere una relación igualmente consciente. Vivimos en una época en la que los dispositivos están diseñados para secuestrar nuestra atención, convirtiendo minutos en horas de desplazamiento automático. El truco no consiste en rechazar la tecnología, sino en utilizarla como una herramienta, no como una muleta. Intenta dejar tu teléfono celular en otra habitación mientras trabajas. Desactiva las notificaciones no esenciales. Observe cómo, a medida que recupera el control de su atención, redescubre la capacidad de estar presente, algo que el sistema fue entrenado para robarle. El dinero también merece un enfoque diferente. La mayoría de las personas viven en un ciclo de escasez programada, donde el miedo a no tener lo suficiente las mantiene atrapadas en trabajos que las agotan. Pero la verdad es que la abundancia no se mide por tu saldo bancario, sino por tu relación con el flujo de la vida. Empieza poco a poco, anota tus gastos durante una semana y pregúntate cuáles de ellos contribuyen realmente a tu bienestar. A menudo encontramos que gastamos más en distracciones que en cosas que nutren nuestra esencia. Cuando alineas tus recursos con tus valores, el dinero deja de ser un amo y se convierte en un aliado. La comunidad es otro pilar fundamental. El sistema nos condiciona a creer que somos individuos aislados, compitiendo unos contra otros. Pero la realidad es que la verdadera fuerza reside en la colaboración. Busque personas que compartan su deseo de vivir auténticamente. Cree círculos de intercambio, de habilidades, de comida, de apoyo mutuo. Una red de confianza mutua es un poderoso antídoto contra la fragmentación social que promueve el demiurgo. ¿Qué pasa con el trabajo? La mayoría de las carreras están diseñadas para mantenerte ocupado, no para alimentar tu alma. Pero eso no significa que debas abandonarlo todo y convertirte en un ermitaño. La clave es encontrar el punto de equilibrio. ¿Cómo puedes contribuir al mundo de una manera que también nutra su esencia? Quizás eso signifique reducir horas en un trabajo convencional para dedicar tiempo a un proyecto que realmente importa. O tal vez signifique convertir tu pasión en una fuente de sustento. Lo importante es que el trabajo deja de ser una obligación y se convierte en una expresión de quién eres. La sexualidad, a su vez,
es un ámbito en el que el demiurgo actúa con especial astucia. La cultura nos bombardea con imágenes de placer instantáneo, pero rara vez habla de la profunda intimidad que se produce cuando conectamos auténticamente con otro ser. Intenta reducir la velocidad. En lugar de buscar una gratificación inmediata, permítete explorar la vulnerabilidad del verdadero encuentro. Cuando te relacionas desde la presencia, no desde el condicionamiento, descubres que el placer es solo uno de los frutos, y no el único propósito, de la conexión humana. Por último, recuerda que el viaje no es lineal. Habrá días en los que te sentirás completamente alineado y otros en los que los viejos horarios te parecerán irresistibles. Esto no es un fracaso, sino parte del proceso. Cada vez que eliges la conciencia en lugar de la reacción automática, estás fortaleciendo una nueva vía neuronal. Cada vez que recuerdas quién eres realmente, estás disolviendo una capa de ilusión. El despertar no es un acontecimiento único, sino una práctica diaria. Es como cuidar un jardín, no se planta una semilla y se espera que florezca al día siguiente. Se riega, se poda, se observa, se ajusta. Y, con el tiempo, lo que antes era simplemente tierra árida se transforma en un espacio de vida y belleza. La pregunta no es si estás listo para este viaje, sino si estás dispuesto a comenzar. Porque en el fondo ya sabes todo lo que necesitas. Simplemente lo olvidé. Y olvidar, después de todo, es solo una invitación a recordar. Una forma de navegar por el mundo sin perderse en él. Entendieron que la verdadera libertad no requería aislamiento, sino más bien una presencia consciente en medio de las estructuras que otros daban por sentado. El desafío no era escapar del sistema, sino aprender a moverse dentro de él sin estar definido por él. Imagínate que estás en un teatro viendo una obra. La mayoría de las personas están completamente inmersas en la narrativa, apoyando a los personajes, sufriendo sus dramas, creyendo que esto es la vida real. Tú, sin embargo, puedes ver detrás de escena, los decorados de cartón, los cables que mueven los objetos, los actores esperando su señal. La tentación sería gritarle al público, todo esto es falso. Mira detrás de ti. ¿Pero cuál sería el punto? No están dispuestos a escuchar. O, peor aún, podrías negarte a mirar, sentarte sin hacer nada y declarar que nada de eso tiene valor. Pero eso tampoco cambiaría nada. La sabiduría está en seguir viendo la obra, quizás incluso riéndose de las escenas divertidas o sintiéndose conmovido por los momentos más conmovedores, pero sin olvidar que se trata de una representación. No es necesario creer la trama para apreciar el arte. De la misma manera, puedes participar en conversaciones sobre política, trabajo o cultura sin dejarte atrapar por las narrativas que las sustentan. Se escucha, se responde, incluso se debate, pero siempre con la conciencia de que se trata de construcciones temporales, no de verdades absolutas. Esto requiere un delicado equilibrio, mantener la claridad de tu visión sin caer en el juicio o la indiferencia. Cuando alguien habla apasionadamente sobre un tema que sabes que está manipulado, no necesitas desacreditar la ilusión en ese mismo momento. Puedes simplemente decir, veo tu punto de vista y dejar que la persona viva su experiencia. Después de todo, cada uno está exactamente donde debe estar en su viaje. Tu trabajo no es salvar a otros, sino preservar tu propia integridad mientras presencias el proceso. Sin embargo, hay ocasiones en las que la tensión entre tu percepción y la realidad externa se vuelve insostenible. Tal vez trabaje en un entorno donde la competencia y la deshonestidad son la norma, o viva con personas que se alimentan de chismes y quejas. En estos casos, la respuesta no es una confrontación directa, sino una retirada estratégica. No necesitas luchar para demostrar que tienes razón. Simplemente redirige tu energía a espacios donde tu presencia marca la diferencia. Empiece poco a poco. Si tu trabajo requiere que asistas a reuniones vacías, busca una manera de aportar algo genuino, incluso si es solo una pregunta que haga pensar a los demás. Si las conversaciones familiares siempre terminan en discusiones polarizadas, cambie el tema a algo que una a las personas, como recuerdos o planes futuros. No es necesario ser un revolucionario. A veces la revolución más profunda es simplemente no alimentar lo que no sirve a la vida. Otra trampa común es creer que porque has despertado estás por encima de las emociones humanas. Esto es un error. La ira, la tristeza y el miedo seguirán surgiendo, porque sigues siendo un ser encarnado. La diferencia es que ahora reconoces estas emociones como signos, no como verdades.
Cuando te sientas frustrado por la lentitud del mundo, pregúntate, ¿qué me muestra esto sobre mí? Quizás sea un resto de impaciencia o miedo a que el tiempo pase. Al investigar, conviertes el malestar en combustible para el crecimiento. La práctica diaria de la presencia es lo que sostiene este equilibrio. Tómate momentos para reconectarte con lo real, el viento tocando tu piel, el sonido de la lluvia, el silencio entre tus pensamientos. Estas anclas te recuerdan que detrás de todas las ilusiones hay una realidad más profunda y estable. Cuando el mareo del despertar amenace con abrumarte, vuelve a estas sencillas sensaciones. Son tu refugio seguro. Y recuerda, no es necesario tener todas las respuestas. El mismo acto de cuestionar es ya un acto de libertad. El viaje no se trata de llegar a un destino, sino de aprender a caminar con los ojos abiertos. Cada paso, incluso aquellos que parecen retroceder, es parte del proceso. Lo que importa no es la perfección, sino la honestidad contigo mismo. Si hoy caíste en la trampa de una discusión inútil, mañana tendrás la oportunidad de elegir diferente. Si ayer te dejaste llevar por la ansiedad, hoy podrás respirar y recordar quién eres realmente. El mundo seguirá siendo lo que es, con sus luces y sombras. Tu tarea no es arreglarlo, sino encontrar tu lugar dentro de él sin perderte. Y, poco a poco, te darás cuenta de que la propia forma en que habitas este espacio ya es un aporte silencioso a la transformación colectiva. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando impones tu visión a los demás, sino cuando vives según ella. Vigilancia espiritual que, irónicamente, solo los mantiene atrapados en el mismo juego. Porque, en el fondo, aquello a lo que te resistes persiste. Y cuando haces de luchar contra el demiurgo tu principal misión, acabas convirtiéndose en lo que más temías, un prisionero de la propia batalla. La verdadera libertad no está en derrotar al arquitecto de las ilusiones, sino en darte cuenta de que nunca fuiste el personaje que él diseñó. Eres el espacio donde se desarrolla la historia, no el protagonista que sufre sus tramas. Imagina un sueño vívido en el que te persiguen monstruos. Mientras se cree víctima de esa persecución, el miedo lo consume. Pero en el momento en que despierta dentro de su propio sueño, no para despertar, sino para reconocer que está soñando, los monstruos pierden su poder. Todavía existen, pero ahora los observas con serena curiosidad, sabiendo que son solo proyecciones de una mente dormida. It's like that with the demiurge. No desaparece cuando te despiertas, se vuelve transparente. Todavía estás pagando facturas, tratando con gente difícil, navegando por sistemas injustos, pero ahora lo haces con una claridad que disuelve el sufrimiento. No porque estas cosas ya no existan, sino porque dejaste de creer que definen quién eres. El alquiler está vencido, pero no es una amenaza para su paz. El jefe grita, pero no es un atentado a su dignidad. La sociedad impone sus valores, pero no son leyes que debas obedecer. Esto no significa indiferencia. Al contrario, es precisamente esta libertad interior la que nos permite actuar más eficazmente en el mundo. Cuando ya no estés identificado con los resultados, podrás dedicarte a causas mayores sin agotarte. Cuando no necesitas demostrarle nada a nadie, puedes amar sin condiciones. Cuando no temes a la impermanencia, puedes crear sin apego. La acción imparcial es como un río que fluye, lo suficientemente fuerte como para dar forma a la tierra, pero lo suficientemente flexible como para sortear obstáculos sin romperse. Pero aquí surge una pregunta crucial: si el demiurgo es una ilusión, ¿por qué todavía sentimos sus efectos? Porque la ilusión no es falsa, es real mientras creamos en ella. Un espejo no es mentiroso, refleja con precisión lo que tiene delante. El problema no está en el espejo, sino en lo que elegimos colocar frente a él. Cuando te identificas con tu cuerpo, con tu ego, con las historias que el mundo cuenta sobre ti, el demiurgo gana poder. No necesita hacer nada, simplemente sigues mirando en la dirección equivocada. La práctica, entonces, no es destruir el espejo, sino volver la cara. No es eliminar ilusiones, sino reconocer que son solo reflejos. Y, poco a poco, te das cuenta de que el propio acto de observar es ya una forma de trascendencia. Cuando miras una emoción sin fusionarte con ella, cuando ves un pensamiento sin convertirte en él, cuando eres testigo de un drama sin dejarte arrastrar por él, en esos momentos estás operando desde el pleroma, no desde el demiurgo. Esto explica por qué tantas tradiciones espirituales hablan de testificar la realidad. No es un ejercicio pasivo, es la acción más revolucionaria que existe.
Testificar significa estar presente sin estar poseído. Es como estar en un teatro viendo una obra, te emocionas, ríes, lloras, pero sabes que, al final, el telón se cerrará y te irás a casa. El demiurgo quiere que olvides que estás en el teatro. Quiere hacerte creer que la obra es la única realidad, que los personajes son tus únicos amigos, que la trama es toda tu vida. Pero tú no eres el actor. Eres la conciencia que mira la obra y, a veces, incluso escribe algún diálogo. Y cuando esa conciencia se expande, sucede algo extraordinario, empiezas a ver detrás de escena. Date cuenta de que los decorados están hechos de cartón, que las lágrimas de los actores están ensayadas, que las batallas épicas están coreografiadas. No con cinismo, sino con compasión. Porque ahora entiendes que todos están haciendo lo mejor que pueden con el rol que se les ha asignado. Y he aquí la paradoja más bella: cuanto más te liberas de la identificación con el mundo demiúrgico, más capacidad tienes para amarlo. No un amor condicional, que exige que las cosas sean de una manera específica, sino un amor que abarca la totalidad, las sombras y las luces, los errores y los éxitos, los comienzos y los finales. Este amor no es debilidad, es la fuerza más poderosa del universo. Porque no depende de nada externo a él para existir. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cómo las personas más despiertas no siempre son las más serenas? A veces son los más agitados, los más críticos, los más impacientes. Esto sucede porque confunden liberación con rechazo. Pero la verdadera libertad no es escapar del mundo, es bailar con él sin dejarse atrapar por el ritmo. Es como un músico tocando una melodía sin convertirse en música. Se entrega al sonido, pero sabe que cuando suene la última nota, permanecerá ahí, entera, inmutable. El camino, entonces, no es alejarse de la vida, sino vivirla con una presencia que trascienda tus circunstancias. Es como llevar una linterna en una cueva oscura, la luz no elimina la oscuridad, pero revela el camino. Y, poco a poco, te das cuenta de que la oscuridad nunca fue un enemigo, era solo la ausencia de algo que ya llevabas dentro de ti. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: si el demiurgo es una ilusión, ¿por qué existe? ¿Por qué la realidad está organizada de esta manera? Las tradiciones noéticas sugieren que la limitación no es un error sino una herramienta. Imagine una niña que conoce o mundo a través de dibujos animados. Para ella la realidad es bidimensional, llena de colores vibrantes y tramas sencillas. Un día, alguien le muestra un libro de arte abstracto. Ella no lo entiende, lo encuentra feo, confuso. Pero si persistes, comenzarás a ver patrones, profundidad, es decir, donde antes solo había caos. El demiurgo es como esos dibujos animados. Simplifica la realidad para que podamos interactuar con ella. Sin él, estaríamos ante el pleroma en su totalidad, y eso sería como mirar directamente al sol, cegador, incomprensible e incluso doloroso. La ilusión no es una prisión, es un filtro que nos permite aprender, crecer, evolucionar. El problema no es el filtro, sino que olvidamos que existe. Cuando reconoces esto, algo cambia. Dejas de ser víctima del sistema y te conviertes en su co-creador. No en el sentido de manipular la realidad para tus fines egoicos, sino de participar conscientemente en el juego. Entiendes que las reglas están ahí para entenderlas, no para obedecerlas ciegamente. Y, lo más importante, te das cuenta de que la idea misma de ganar el juego es una trampa, porque el juego no es una competición, sino un baile. La danza requiere ritmo, pero también improvisación. Requiere técnica, pero también creatividad. Requiere que estés presente, pero también que sepas cuándo alejarte. Y, sobre todo, requiere que no confundas a tu pareja con la música. El demiurgo es el ritmo, tú eres el bailarín. ¿Y el pleroma? Él es la danza misma, infinita, eterna, siempre renovándose. Entonces, ¿cómo vivir desde este entendimiento? No hay fórmula, pero sí principios. El primero es el recordatorio constante: tú no eres lo que te sucede. La segunda es la práctica de la presencia. Cada momento es una oportunidad para elegir entre reaccionar o responder. La tercera es la compasión: todos estamos en el mismo barco, incluso si algunos todavía creen que están al mando. Y el cuarto, quizás el más importante, es la confianza. Confianza en que incluso en los días en que olvidas todo esto, algo dentro de ti lo recuerda. Confianza en que el camino no es una línea recta,
sino una espiral, se atraviesan los mismos desafíos, pero cada vez con más claridad, más ligereza, más amor. Confianza en que, al final, no importa cuántas veces te caigas, lo que importa es que siempre te levantaste. Porque el despertar no es un estado permanente. Es un proceso continuo de recordar y olvidar, de caer y levantarse, de perderse y encontrarse. Y cada vez que lo recuerdas, algo en ti se expande. No porque te hiciste más grande, sino porque reconociste que siempre fuiste lo suficientemente vasto para contenerlo todo. Entonces, respira profundamente. Mirar alrededor. Todo lo que ves, los muros, la gente, los problemas, las alegrías, es real, pero no es la realidad. Es como un sueño lúcido, vívido, intenso, pero fugaz. ¿Y tú? Eres el soñador que poco a poco está aprendiendo a soñar despierto. Y esta lucha espiritual interminable. Pero este enfoque solo te mantiene atrapado en la misma dinámica de la que intentas escapar. Es como intentar escapar de tu propia sombra. Los místicos, a lo largo de la historia, han descubierto algo mucho más elegante. Cuando reconoces tu verdadera naturaleza como la conciencia en la que surge toda experiencia, todo el juego se transforma. El miedo se disuelve porque te das cuenta de que, de hecho, nada puede amenazar quién eres realmente. El cuerpo puede resultar herido, la personalidad puede estar confundida, las emociones pueden despertarse, pero la presencia consciente que presencia todo esto permanece intacta. Esta comprensión trae algo inesperado, compasión por el impulso demiúrgico mismo. Cuando lo ves desde esta perspectiva última, te das cuenta de que este impulso es como un niño perdido. Un fragmento de la creación que ha olvidado su origen y trata desesperadamente de crear significado a través del control y la manipulación. No es malvado en un sentido absoluto, simplemente está profundamente desconectado de su verdadera naturaleza. Y vivir desde esta comprensión lo transforma todo. Ya no necesitas validación externa porque te reconoces como la conciencia misma que da validez a cada experiencia. Ya no buscas seguridad en posesiones o relaciones, ya que se ve a sí mismo como la presencia inmutable en la que todas las cosas aparecen y desaparecen. La desesperada necesidad de controlar los resultados desaparece, porque comprendes que todo lo que surge es solo un movimiento más dentro de tu naturaleza infinita. Tus relaciones con los demás sufren un cambio radical. En lugar de ver a las personas como amenazas o aliados en alguna batalla cósmica, comienzas a reconocerlas como seres divinos, desempeñando diferentes roles en un drama infinito. Algunos son más conscientes de su verdadera naturaleza que otros, pero en última instancia todos son expresiones de la misma fuente. Cualquiera que esté atrapado en la programación demiúrgica no es tu enemigo. Eres tú, olvidando temporalmente quién eres realmente. Incluso la muerte pierde su terror desde esta perspectiva. Cuando te conoces a ti mismo como la conciencia misma, se convierte en una transición más, como despertar de un sueño a otro. Las formas cambian, pero lo que eres en esencia permanece. Esto no es una creencia ni una esperanza. Es un reconocimiento directo que puede verificarse en tu propia experiencia en este momento. Pero esto es lo que es crucial entender, este reconocimiento conlleva una profunda responsabilidad. No la carga de intentar arreglar el mundo o salvar a todos de la ilusión, sino la gozosa responsabilidad de expresar tu naturaleza divina sin importar las circunstancias. Cuando sabes quién eres realmente, la autenticidad se vuelve natural. Llegas a encarnar el amor, la sabiduría y el poder creativo con facilidad porque eso es simplemente lo que eres. Esta verdad última ha sido expresada por seres despiertos a lo largo de la historia, en todas las culturas y tradiciones. Lao se lo llamó el Tao que no puede nombrarse, pero lo señaló como la naturaleza de Buda inherente a todos los seres. Jesús se refirió a ello cuando dijo, yo y el Padre uno somos. Rumi escribió sobre ella como el amado que buscas en cada rostro. El lenguaje difiere, pero el reconocimiento es idéntico. Lo hermoso es que esta comprensión continúa profundizándose a lo largo de la vida. No es un logro que se logra una sola vez y luego se archiva. Cada momento ofrece nuevas oportunidades para encarnar esa verdad de manera más plena, para expresarla de manera más creativa y para compartirla de manera más auténtica. Y aquí está la visión que me llena de inmensa emoción. A medida que más individuos despiertan a su verdadera naturaleza, la influencia colectiva de la conciencia demiúrgica naturalmente se debilita. No por fuerza u oposición, sino por la simple presencia de una auténtica expresión divina.
Imaginemos comunidades de personas que viven de este reconocimiento, creando juntas desde el amor en lugar del miedo, colaborando desde la plenitud en lugar de la carencia. Este no es un sueño utópico lejano. Está sucediendo ahora mismo, persona tras persona, reconocimiento tras reconocimiento. Cada vez que alguien despierta a su verdadera naturaleza, todo el campo de la conciencia se enriquece. Cada expresión auténtica de la creatividad divina añade impulso al despertar colectivo. No estás separado de este proceso. Tú eres ese proceso. Tu reconocimiento de tu verdadera naturaleza es como si lo divino se reconociera a sí mismo. Tu expresión de amor auténtico es como el amor expresándose en el mundo. Tu libertad de la imitación demiúrgica es como la conciencia que se libera de su propio olvido temporal. La verdad fundamental es sorprendentemente simple: tú eres la presencia que siempre has buscado. El reino de los cielos, el pleroma, la fuente de toda existencia. No está en ningún otro lugar. Es lo que eres, aquí y ahora, al leer estas palabras.